ustedes. Eso es lo único que les puedo decir. Wilfrido, una de las cosas de tu Dios, Dios te da sabiduría. Claro, él es el Entonces, dueño de la sabiduría y la ciencia, lo conoce todo. entonces la próxima, pues pide que te dé un poco a ti de sabiduría y de ciencia para que cuando nos vengas a hablar de ciencia, pues no tengamos que enseñarte sobre la misma. Te agradezco. Hola, bienvenido. Hola, ¿me Hola, hola. escuchan? Sí, sí te escuchamos. Hola, ¿me ¿Cómo escuchan? estás? Bien, bien, den un momentito solamente que... ¿Ahora sí me escuchan bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ateo o no ateo? Ahora sí, yo soy cristiano. Cristiano. No solamente quiero hacerle unas consultas, no vengo a atacar a nadie, no vengo a atacar a nadie, sino una pregunta primeramente que le quiero hacer y luego le quiero eh, testificar algo. Algunos de nosotros, o tal vez en tu familia, o tal vez en la familia de algunos de los que están acá arriba, o de los que están abajo, algunos de nosotros hemos visto algún familiar de nosotros morir de una enfermedad. Sí. Totalmente. ¿Me escuchan bien? Sí. Ajá, sí, sí, sí. Ok, le hago una pregunta. ¿De qué enfermedad más o menos se murió algún familiar tuyo? Una pregunta solamente. No creo que sea relevante la respuesta, El pero familiar que fallece. No, o sea, para poder hablarle algo más o menos concreto y poder explicarle vamos a poner algo cáncer, de va. la Vamos a existencia de Ponerle ponerle Dios. cáncer. cáncer. Ponle Sí, creo cáncer. que es el Cáncer, más común. Alguien cáncer, hemos ok. tenido en la familia que penosamente ha pasado por algún tipo de cáncer. Ok, Dale. ok, entonces vamos acá. Creo que cuando una persona es desahuciada por la enfermedad, por la ciencia médica, ¿verdad? No hay cura. La última palabra la puede tener el creador de los cielos y la tierra. Entonces yo conozco a una persona que le salió un tumor en la cabeza, la operaron, pero luego le salió el tumor en un lugar que no se podía operar, en la cual estuvo 1 año y medio luchando con la muerte, desahuciada por los doctores. Entonces, esta Paréntesis, persona en paréntesis. su Solo creencia, para, solo para irle dando forma y mayor contexto a tu mismo relato. Me imagino estaba siguiendo los procesos de cualquier persona con cáncer, o sea, quimioterapias, tratamientos, visitas claro, claro, controladas todo el tiempo, ¿no es cierto? claro, Ya, claro que perfecto, sí, listo. pero, o sea, un tumor que no se puede operar, un tumor que estaba en el lugar, o sea, en su cerebro, en la cual no se podía operar por el motivo de que estaba en un lugar que no se podía tocar, algo muy delicado. Entonces esta persona pasaba 24/7 despierta, no dormía. O sea, pero una mujer que se entregó mucho a Dios, estaba desahuciada por el doctor, ya la ciencia médica la había desahuciado, ¿verdad? Pero esta persona en una plaza, por seguir predicando del Evangelio, predicando de la palabra del Señor, esta persona en una plaza, el Señor usó un anciano que vino a ella y le dijo, ¿tú tienes fe? Y ella postrada en su cama, en su silla cama de rueda, ella le dice que sí tenía fe. Y el O anciano sea, le ella dice, estaba en por su tu silla fidelidad en el cama nombre de en una Jesús, plaza. en una plaza porque ella predicaba así como estaba. Le dieron 8 meses de vida, ya la mujer estaba pegando los 2 años. O sea, por la misericordia de Dios. Entonces, en esa plaza, Y las un quimioterapias. anciano vino a ella. Sí, pero, o sea, cuando yo te digo algo, cuando ni la quimioterapia, ni lo que la ciencia, los médicos tienen en las manos pueden hacer nada, ya la última palabra es Dios. Es el creador, el de Pero, los cielos. Es el Señor. O Wilfredo, sea, yo entiendo, Wilfredo, dígame. vos, vos sí sabías, primero, que de hecho hay una palabra, no recuerdo en este momento, si alguien en el chat pudiera recordar, hay una Remisión palabra, espontánea. eso, Exacto. remisión espontánea. Existen muchísimos casos de personas que están totalmente desahuciadas, que tienen alguna enfermedad
que ningún médico apostaría su vuelto de la soda para recibir $1.000.000 a cambio, porque ya son personas que están desahuciadas. Y Ok. existen tantos casos que de hecho existe ese término para referirse a mejoras que no tienen explicación médica. ¿Eso lo sabías o no? Ujú. Sí. O sea, vuelvo y te digo, si nos vamos, si La, yo me la voy, o sea, pregunta, mira, la sea como pregunta, sea, ¿sí si lo usted, sabías? ¿Sí sabías lo que es una o sea, remisión espérate, espontánea? Esa es la pregunta, Wilfredo, porque son dos. La es primera, que lo que ¿sabías, pasa, sí, Wilfredo, pero, ok, ¿sabías que existe esto que se llama revisión espontánea, a donde son muchos casos, a donde personas sin ninguna explicación sanan? ¿Sí lo sabías o no? pero escúchame, o sea, Sí, mira, es, ok, es como espérate, tú me sí estás o no. hablando ¿Sí de o no? algo. ¿Sí sabías lo que es remisión espontánea? ¿Sí o no? Y No, no continúas. sabía, no sabía, no Perfecto. sabía Ni porque un no problema, sabía, ni un pero Permíteme, yo, por problema. eso, déjame permítanme explicarle hacer un algo. Ni un paréntesis. problema. Ahora, ni un problema. Ok, El perdón, paréntesis. termino. Justamente es el aporte al conocimiento de No, Wilfrido pero para que déjame tenga un terminar mayor primero, concepto. déjame Espérate, es que terminar sí es primero. importantísimo, porque al igual que tú no sabías que existe la remisión espontánea y por eso llegaste a ciertas conclusiones, hay mucha gente. Y quiero solo tomarme estos 30 segundos para explicar de una manera más concreta qué es la remisión espontánea. Se denomina curación espontánea, regresión espontánea o remisión espontánea a la mejora o cura inesperada de una enfermedad que normalmente sigue otro curso clínico. El término remisión espontánea se usa frecuentemente en casos de enfermedades crónicas o graves, como el cáncer, que mejoran sin causa conocida. En ocasiones, estas sanaciones extraordinarias son consideradas milagrosas, aunque existen explicaciones naturales que suceden. Listo. Esto es solo para que tengamos el Ok, concepto de lo que vamos se Ok, acá. trata y ahora entonces ya conoces y listo. la segunda pregunta, porque te dije que eran dos. Ahora sabemos que existe esto que se llama remisión espontánea y que nos dice que pasa mucho. Segunda pregunta, que me parece que tal vez no la sabías, y de nuevo, no te quiero poner en una posición incómoda, nada más tal vez entonces decirte que la remisión espontánea, si vos buscas, te vas a dar cuenta de que la probabilidad de que esto pase es la misma en países a donde se cree en un Dios específico o en otro, o en países ateos. Es decir, que el número de personas que mejoran de la nada sin explicación médica, esto corresponde al mismo número, sea que se rece por ellos, sea que esté en un país ateo, sea que esté en un país en el que se crea en cualquier Dios. Porque es una cuestión de una cuestión meramente humana. Ahora, si existiera algo así como la sanación divina, porque muchos creyentes dicen, la ciencia decía que se iba a morir y solo había posibilidad de que fuera Diosito. Si esto fuera real, entonces el número de personas que mejoran sería mucho mayor en países a donde se reza por esas personas y sería menor en los países ateos a donde nadie está rezando. Sin embargo, las mejoras se dan con la misma probabilidad. Entonces, en cualquier religión tendrás a alguien que en algún momento donde alguien estuvo enfermo, oró por esa persona y le pidió al Dios de su país o de su cultura que esa persona sanara. Imagínate que esto es suficientemente improbable como para que alguien diga, como esa persona estaba desahuciada y sanó, y justamente yo oré o alguien oró por esa persona, entonces solo hay una explicación, que sea Diosito. Pero si esa misma persona se pone a Bueno, revisar qué significa este concepto y qué pasa en otros países, se va a dar cuenta de que perfectamente hubiera pasado lo mismo si en otro país se le hubiera pedido a otro Dios o si un ateo le hubiera pedido a la piedrita blanca. Es la misma probabilidad. bueno, escuchándolo a ustedes hablar, creo que cada quien de aquí lo que están
por lo menos ustedes creen en la ciencia, y para usted creer en la ciencia, creo que usted tuvo que haber estudiado algo de algún libro que habla de la ciencia, que habla de todas las cosas que, según los científicos o las personas que comenzaron a buscar en el mundo, comenzaron a estudiar o sea, a buscar una existencia, y pues se dieron a esos términos que ustedes ahora creen, ¿verdad? Entonces yo también tengo que hablarle en lo que yo creo. O sea, si tú me hablas conforme No. a algo Es de un que libro que son alguien dos cosas escribió, totalmente conforme, diferentes, no, pero Wilfredo. escúchame. No, no, Una, no, 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 no son dos el cosas problema, diferentes. ¿Por qué? Pero espérate, el déjame problema explicarte. Ya hablaste, es que Bruno, dos ya hablaste, cosas, déjame hablar. vas a mezclar dos cosas No voy a distintas, mezclar dos cosas. vas a Déjame mezclar dos cosas explicarte. distintas. Tú me explicaste, yo te estoy escuchando, Cuando ahora déjame alguien, explicarte. ¿Sabes? cuando Asdrúbal, Wilfredo, eh, Wilfredo, es que si empezás a explicar algo que no tiene bases, entonces puedes llegar a cualquier punto. Yo, con muchísimo gusto, exponé tu punto y yo me quedo callado, pero nada más tenés Pero que tener por lo claro, mismo, antes de empezar, que no. la diferencia Mira, Wilfrido, no entre estoy lo que acá. Asdrúbal dice, Wilfrido, para mejor dinámica de todos, no sé si te parece una opción que voy a proponer. Tú estás de acuerdo, tú dices que nosotros creemos en cierto libro y por eso decimos lo que decimos, y ahora lo que tú quieres hacer es, y tú crees en otro libro y por eso dices lo que dices, que por alguna razón es casi lo contrario a lo que tú dices con lo Sí, que nosotros pero decimos. ¿No es necesito cierto? que O me sea, en dejen resumen, hablar, necesito que me dejen hablar porque no me dejaron terminar, no me dejaron terminar. pero justo, O sea, yo lo por estoy eso escuchando a ustedes, pero estoy déjame terminar. aplanándote el camino a ti mismo, pero quiero saber si te estamos entendiendo bien. ¿No es cierto? O sea, tu libro, tus creencias, eso es verdad. Nuestro libro, nuestras creencias, eso es verdad. Aunque nuestro libro y creencias, como les llamaste, lo nuestro es ciencia. Lo tuyo es Biblia, ¿correcto? Claro, estoy Ya. correcto, estoy claro en Ahora eso. O sea, tú crees en lo que quiero algo, ese es el proponerte. punto. yo creo en Ahora algo. lo que yo quiero proponerte es algo. Ya que te entendí bien, lo que quiero proponerte es algo. ¿Podrías ayudarme? ¿Sí? Para mejor dinámica, como te digo. ¿Podrías ayudarme con un ejemplo? Antes de eso, discúlpame, antes de eso. ¿Tú estás de acuerdo, no es cierto, que lo que nosotros, y digo nosotros en este caso como ateos, creemos, lo que tú llamaste creer en la ciencia, eso se puede comprobar en la realidad, ¿verdad? Por eso Vuelve a se llama repetir lo que ciencia. estás hablando, que estaba Ya, leyendo los comentarios abajo. allá. no, Te repito ponle nuevamente. atención a Asdrúbal. Que eso que tú llamaste, que nosotros los ateos creemos en los libros de ciencia, pues al final de cuentas Ujú. podemos comprobarlo, ¿no es cierto? Es que lo que ustedes ¿Sí o comprueben, lo que no? tratan de comprobar, o sea, no para mí no. Para mí No, no, a no ver, sé para los demás, a lo que crean. O sea, entonces hagamos una cosa. Danos tú, o mejor dicho, nosotros te vamos a dar un ejemplo de ciencia, ¿ya? Que contradiga la Biblia y que es comprobable. pero es que no, espérate, es que no me dejaste terminar lo que yo quería hablar. O sea, ustedes Es que no hablaron, me es lo que cortaron, entonces querías. yo necesito. Es que justamente quiero que me entiendas. Topamos, tú mismo estás proponiendo algo. Yo estoy tratando de direccionar ese algo para que no se desplaye a otros lados que salen de lo que tú mismo propusiste de inicio. O sea, lo que tú mismo propusiste estamos de acuerdo, pero terminemos primero lo que propusiste para que propongas otra cosa. Ese es mi punto. No, es que tampoco vine mucho tiempo, solamente vine a hacerle una pregunta y, o sea, preguntándole a ustedes, pero ya salieron con otra cosa de que, bueno, que ha visto personas que han sanado por Es que motivos no que sé de tú qué, viniste bueno, a cosas así. hablarnos de Pero, supuestos milagros y no sabías que existía el término o siquiera sea, remisión espontánea. O sea, y si no sabías de eso, o sea, entonces pero es que para, o sea, no, lógicamente pero hablaste lo que hablaste. escúchame, es que, mira, ni yo, ninguno de los que están acá, ninguno de los que están aquí en este live, ni los que están arriba, ni yo, ni mi persona, nadie va a poder hacerlo a ustedes cambiar de opinión. Solamente el que le puede Eso es hacer cambiar de falso. opinión es aquel que está allá arriba y pueda hablarle a Y No, tampoco eso es ustedes. lo falso. puede. Amén. A través de Y una tampoco persona. ¿y qué pasó? Sí lo puede Tampoco hacer. puede. ¿Y qué pasó? No. Sí lo puede hacer porque, mira, Ya, pero ¿y qué pasó? ¿Por qué no lo hace?
Pedirle que cambiemos Pero ahora, bueno, pedirle ¿por con qué? fe. Porque ustedes Pídele, no... pídele que cambiemos. Porque... Escúchame. Una cosa es porque ustedes buscan opiniones entre quién, entre los hombres, No, ¿verdad? pero No, Y yo no, te lo no, digo no, por- ¿quién yo- más yo te lo reconoce a digo por Dios, mi- pues? ¿Quién más Yo te digo tiene por mi el experiencia, concepto de pero Dios espérate, y la pero mitología déjame hablar. del cristianismo? Déjame ¿Quién más? hablar, Es que déjame dices, hablar, buscas entre déjame hombres. hablar. ¿Con quién buscamos? ¿Con los perros? ¿Con los gatos? A ver, ¿Con quién buscamos? Wilfredo, fíjate, es que no te pongas a la defensiva y te lo digo en buen plan por lo siguiente, mira, el detalle es que tú quieres comparar tu creencia, oye, no sé qué pasó y se curó, ¿sí? Ante una situación que pasa otra vez todo el tiempo y que incluso ya se le encontró ¿cómo se le dice? Explicación. Se han visto varios casos y hay explicación para eso. Ahorita incluso Asdrúbal se tomó la molestia Mira. de buscar la definición. Escúchame, por favor. Se tomó la molestia de buscar la definición y te la explicó. Ahora, tú estás así, como las personas, ahorita que hablábamos de posesiones y todo, al igual que ellos, estás descartando todas las posibilidades sin saber ni siquiera qué es remisión espontánea. Y yo te iba a poner otro ejemplo. Tal vez fue remisión espontánea. Escúchame, por favor. Tal vez fue remisión espontánea o tal vez fue un mal... Escúchame. Tal vez fue remisión espontánea o tal vez fue un mal diagnóstico del médico. ¿Cuántos casos de malos diagnósticos no ha habido en el ¿Cómo va a mundo? ser un mal diagnóstico? Sí, Es en una, todo el ojo, tiempo, es una todo el opción. tiempo. Déjame hablar, No ok, dice que así vamos ahí, sea. vamos ahí, ya, ok. Wilfredo, Déjeme hablar, a ver, déjeme hablar. Escúchame. No Te voy a es dejar mal, hablar, no es Bruno, mal. y después que te deje hablar, yo voy a hablar para después marcharme. No, ¿Ya? Wilfredo, Acaba de decir que va a dejar hablar a es- Bruno. Muchas gracias, te agradezco un montón. Que siga Alan y después tomamos tu palabra y dejas hablar a Bruno. estoy hablando de escepticismo, ¿sí? Sí, Entonces, no, pero él dame dijo chance. que después me iba a Sí, dejar sí. hablar a mí para ver si es hombre de su palabra. Sí, es cierto. Bueno, ahora, fíjate. No, yo no le dije a usted, yo estoy hablando del que estaba hablando. Yo no sé quién, de verdad que no, cuál de los dos está hablando, yo pienso que es Bruno. Bueno, independientemente, va. El punto es, tú estás descartando todas las... Fíjate, tú dices, ¿cómo va a ser un mal diagnóstico? ¿Cómo va a ser remisión espontánea? Y te ríes, pero te tomas en serio un milagro. O sea, si te fijas que tú tomas como más en serio algo que tiene que ver con un pensamiento mágico, que algo que puede ser explicado precisamente médicamente y algo que pasa todo el tiempo. ¿Cuántas veces no has escuchado una historia de algún conocido ahorita que te preguntabas eso? De que, uy, me diagnosticó mal. Ah, yo pensé que tenía gripa, pero era COVID. Ah, me dijo el médico que me tomara una paracetamol, pero tenía COVID. Eso es un mal diagnóstico. Sí, porque el médico se equivocó. Todo el tiempo los médicos también se equivocan. También hay esas de remisiones espontáneas. Tú lo que decidiste en ese caso es decir, ¿sabes qué? No me importa todas las posibles soluciones que podría tener, lógicas y perfectamente razonables y explicables. Fue Diosito. ¡Pum! Ahí. Esa fue tu respuesta. El problema, Wilfredo, es Pero que es que cuando o sea, vos te el pones problema- a pensar el en pro- un concepto, por ejemplo, que decís sobre los libros y le decís a Asdrúbal que el libro que él leyó tiene la misma validez que el tuyo porque los dos son opiniones. Entonces, el cómo nace el concepto de remisión espontánea y lo que te decía Asdrúbal, que la diferencia entre un libro de ciencia y un libro de mitología es que el de ciencia podemos confirmar que así es. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando empieza a haber un montón de gente en hospitales que de repente uno sana y todo el mundo creía que se iba a morir, y después pasa otro, y después pasa otra vez, alguien de repente saca un paper y empieza a tratar de medir cuánta gente sana sin que haya una explicación científica contra todos los pronósticos. Y entonces empiezan a ver que en diferentes países pasa lo mismo y nos empezamos a dar cuenta de que es algo que sucede y empezamos a medirlo y sabemos cuál es el porcentaje que corresponde a cada una de las enfermedades y en ciertas circunstancias. Eso, cuando Drupal te dice remisión espontánea y te lo lee, no es que a alguien se le haya ocurrido que a veces la gente es sana, sino es la conclusión a la que se llega después de un montón de experiencias a donde se va documentando hasta llegar a una definición. ¿Perdón? Digo, o sea, la conclusión que llegan ustedes, esa conclusión llega a ustedes. Cualquier médico puede ser, O sea, puede pero ser un médico por eso digo, cristiano, o sea, mira, puede ser no un me he médico dejado hablar, budista, no me he dejado hablar puede y ser de un verdad médico, que puede ser un médico evangélico fanático, por no más importa. que- Esa es la conclusión a la que llega a nivel científico.
Wilfredo, entiende. Mira, hermano, entiende. Esto no se de trata, verdad que fíjate, ya... esto no se trata de opiniones. No, No se porque no me trata han de lo dejado que hablar, entonces yo no puedo, no puedo es que, hablar porque no me han dejado terminar de hablar. Wilfredo, Entonces pero yo no si tú puedo llegar a una dices, conclusión como escúchame, ustedes si no me dejan hablar. Wilfredo, fíjate, el problema es que no te queremos dejar hablar. Cuando te está explicando Bruno que, por ejemplo, el término remisión espontánea o mal diagnóstico es una recopilación medible de casos que se han presentado en la vida real, por lo tanto se llega a esa conclusión, ¿sí? Tú olvidas toda la explicación y dices, pues esa es tu opinión. No es lo mismo una Ok. opinión que un caso documentado con evidencia. Tu creencia es lo que tú Hay crees, evidencia. porque no hay evidencia. Tú no sabes, O sea, tú hay no sabes evidencia. porque ni siquiera, escúchame, tú ni siquiera conocías el término remisión espontánea y tú ya estabas asegurando que fue un milagro. El problema tuyo es que si te presentan evidencia, te presentan definiciones de lo que, o incluso posibilidades de lo que pudo haber provocado eso, tú automáticamente lo que haces es decir, pues es tu Ok, opinión y pero no mira, son opiniones. Es más, a nosotros, es más, escúchame. mira, te lo voy a decir así, ni a Asdrúbal, ni a Crítico Omega, ni a Bruno, ni a mí. Entre nosotros nos importan nuestras opiniones. Yo no voy a tomar como evidencia la opinión de Asdrúbal, de Crítico, de Bruno, ni de nadie. Y ellos van a hacer lo mismo con todos nosotros. Lo que nosotros pedimos es evidencia. Porque la opinión es el escalón más bajo en la escala del conocimiento. O sea, la opinión es lo último que se va a escuchar. ¿Estamos de acuerdo? La opinión no nos importa. Vale. Nos importa la evidencia. Antes de ir con crítico, Wilfrido, ya que escuchaste No todo voy a este criticar a nadie. contexto, ya que escuchaste todo este contexto, ¿qué nos puedes decir de lo que nos ibas a decir sin caer en los errores que claramente te supimos exponer? Bueno, o sea, por eso le voy a explicar. O sea, pues yo le digo, o sea, usted tienen un libro, usted estudian, usted buscan. Yo puedo buscar eso también en Google, yo puedo estudiar lo que es la ciencia, puedo instruirme de lo que es la Por ciencia, supuesto, de lo claro que que ustedes sí. me están hablando. Pero Totalmente. la verdad que yo no me he tomado el tiempo para buscar eso, ¿verdad que no? Sí, Pero sería bueno y se aprender de nota, todo en la vida, ¿sí? pero En los caminos de Dios por hay que supuesto. aprender de todo para poder entender, para entender a las personas, ¿verdad? A mí me gusta entender mucho a las personas. Entonces, en este caso, por eso le pregunté, algunos de ustedes pues tuvieron algún familiar enfermo que murió, falleció, que ellos me dijeron que sí. Entonces, digo, claro, hay evidencia de la persona que estuvo enferma, que estuvo postrada en su cama, de esos doctores, no podían movilizar su cuerpo, estaba totalmente postrada en la cama. Entonces, ¿por qué yo le tengo que hablar conforme a las creencias mías? Ustedes creen en una cosa, yo creo en otra, ¿verdad? Nadie puede oponer ustedes de su creencia. Yo estoy creyendo en algo, ustedes creen en algo. Entonces, yo creo en Dios, ustedes creen en la ciencia, ustedes creen en todo lo que me acaban de decir, perfecto. Pero entonces, yo le A ver, digo, pero es que si según la espérate, lo que pasa es escritura, que volvemos, ves que tú mismo vuelves a caer en el error y luego dices, es que me cortan. La creencia que tú llamas creer en la ciencia, toda la creencia de ciencia es comprobable. Ya. Ahora, y eso es lo que yo quería animarte a hacer en denantes. Toda la bueno, creencia en mira, ciencia, como tú mal le llamas creencia en ciencia, es comprobable. Lo que tú quieras en ciencia es no, comprobable. si hay cosas, claro, Ahora, hay cosas que se pueden ahora comprobar. dime tú algo que se compruebe con Dios. Un ejemplo, uno Bueno, solo, bueno, que se eso es lo compruebe con de Dios. eso es lo que le voy a hablar. Entonces, si la escritura dice que Jesús dijo que en su nombre Sí, echarían fuera de demonios, y en su nombre, eso es lo que no creen. Ustedes no quieren llegar a la palabra, eso es lo que ustedes no quieren. Por si ustedes me están hablando de un libro, yo tengo Te que pedí un hablarle también de mi ejemplo, creencia. un Por eso, Este ejemplo, señor vino a o sea, pero predicar. te voy a dar el ejemplo. Te voy a dar el ya, ejemplo. El danos ejemplo el de la ejemplo. persona que fue sana. Entonces la persona, si la No, Biblia la dice persona que que en su fue nombre echaría sana, fuera de... oye, No, hagamos otra por cosa, eso. más fácil. ¿Cómo Ya lo dejo. cómo No nos voy a llegar a nada demuestras aquí con tú? ustedes. ¿Cómo nos Tranquilo. demuestras tú que la persona que fue sana fue sanada por tu Dios y no por otro? Fue por Dios. Porque es el Dios que nosotros seguimos. Es No, que hay no, un no, no, solo no, no Dios entendiste y mi hay un solo pregunta. mediador. Ya que tú verás que estamos aceptando tus premisas.
tú dices que esa persona fue sanada por tu Dios. Entonces, la pregunta lógica es la siguiente. ¿Cómo nos demuestras tú que esa persona fue sanada milagrosamente, pero por tu Dios y no por otro? Porque ese es el Dios que nosotros veneramos. El Dios que ella misma venera, yo también venero ese mismo Dios. Seguimos ese solo Wilfredo, Dios. esa no es No la hay otro. pregunta. Hay Si muchos alguien se dioses. cree en el Dios Ugluk, y esa persona está diciendo que fue sanada por el Dios Ugluk, ¿cómo sabes vos? Es decir, ¿de dónde adquirís el conocimiento necesario para decir, para ligar esa sanación con tu Dios y que no haya sido otro Dios? Exacto. Porque igual te digo, o sea, si tú veneras a un Dios y a ese Dios que tú veneras, y ese es el Dios que según te sana, O sea, ¿verdad? es O sea, nosotros porque ese estamos Dios venerando. conoces. Podría haber sido otro Dios, pero como tú conoces al Dios Jehová, asumes que fue él. Te digo porque Dios también me sanó de una enfermedad. Y ese Dios sí me visitó mi aposento. Oye, te hacemos solo preguntas de sí y no, y las evades. Es en serio. Yo tal vez para concluir, No, porque Wilfrido, vos nos no, vamos a dijiste dejarlo que ahí. nosotros, Ya me voy, me vos, retiro. vos nos dijiste que Hermanos, nosotros no íbamos que Dios me a los dejar guarde y de me los ser, bendiga. Conste a que cada llegaste uno. solito, ¿no? Sí, Wilfrido, No No, te no, hemos tranquilo, buscado tranquilo, para no, es que- humillarte ni no, hacerte pero- quedar mal. No, Solito no, mira, llegaste. no, papá, no. Escúchame, yo no me siento humillado. A lo contrario, No te a lo preocupes. contrario. Me voy como, con como te digo, tremenda, Wilfrido, tal con vez tremenda para enseñanza con concluir, ustedes y también Pero llegaste porque los quiero solito, ¿no es mucho, igual cierto? los amo. O sea, no, claro, yo no, o sea, no me voy Ya. avergonzado, déjame decirte que no, no me voy avergonzado. Si es por eso, no, sino que no me gusta cuando se contradicen las cosas y no se camina en una sola dirección. Pues es El único que difícil. se contradecido Entonces, aquí eres tú. no me estoy contradiciendo, sino que cuando hablamos, uno pone otra cosa, el otro habla, entonces no se puede conversar. Y si no hay una no, conversación, pues Wilfrido, lo realmente que no se pasa es puede. que sí te Eh, contradecís, pero no te das cuenta, no podés darte Mira, cuenta. Vos nos dijiste que nosotros le íbamos a digo morir una ateos cosa, porque no íbamos a aceptar ninguna razón de alguien. no, Con solo que alguien nos te digo dé una, una buena razón, nosotros nos convertiríamos inmediatamente en creyentes. Lo que yo sí te podría asegurar y que yo creo que te va a poner muy feliz es que al contrario de nosotros, que alguien nos puede convencer, te va a poner muy feliz el que yo crea que vos vas a morir creyente. claro, Aleluya. claro, Sin ninguna amén. posibilidad. Entonces, por ese lado puedes estar muy contento. Hijo, a lo contrario, yo mira que yo me voy aquí de Telay y sí me voy, no solamente porque los conocí, sino me voy pensando, llorando por ustedes, porque yo sí No, quiero que no, ustedes también mejor no encuentren llores, esa salvación. porque tú dijiste que No voy a Dios llorar, voy a iba. orar por ustedes. Ah, ya. Yo dije, ¿por qué No se voy a va llorar. triste? Tampoco eso. Yo me voy de Tampoco aquí. eso, no lo No, yo no me voy necesitamos. triste. Ah, No, ya. pero igual, no, mira, Oye, pero ustedes yo no sí me necesitan. yo, ¿Por qué no? yo sí me No quedé con necesitan, yo sí espinita. En este necesito momento, hacerlo por ustedes. en este momento tenés una posibilidad grandísima que mucha gente te esperaría y vos tenés la posibilidad y nos puedes convertir a todos y a toda la gente de la que sea atea. Y en este momento vos Mira, podrías orar para que nosotros nos convirtamos. Porque si sí tenés puedo hacer fe, una oración. entonces, Aquí sí. si tenés fe, entonces podrías orar y nosotros nos convertiríamos. Y de esta forma, vos, así como trataron de ponérselo a Moisés, vos podrías demostrar que tu Dios es verdadero. Hijo, yo lo único que voy a hacer es una oración como Dios manda. Papi, Y si es la voluntad de Dios tocar el corazón de alguno de los que están acá, pues ya esa es su no. voluntad. Es que eso, Amén. ahí te estás quitando el tiro. Porque yo podría Claro. decir que yo voy a rezarle a la piedrita blanca y que si es la voluntad de la piedrita De la blanca. piedrita. La diferencia es que vos tenés un libro en el cual se dice muy claro que si vos pedís con fe, Wilfrido, vos tenés fe. En este momento, ¿tenés fe Yo en tu tengo corazón? fe. Claro que la Perfecto. tengo. Entonces tus oraciones tienen que ser escuchadas. Esa es la promesa. Eso es lo que te prometieron, ¿sí o no? Claro que sí.
pero Ya. también se Perfecto. conoce Entonces, tenemos cuál es la una voluntad de Dios promesa, para con tenemos cada una uno de ustedes. promesa de Dios Todopoderoso, tenemos la promesa de tu Dios y que dijo que si la gente tenía fe en su corazón, Él iba a escuchar y que lo iba a hacer. No sacando que si se hace su voluntad, no. Vos acabas de decir, hay una promesa de sangre, hay una promesa de vida que te hicieron a vos y vos tenés fe en tu corazón. En este momento vos podrías orar y hacernos cambiar o podrías decir, sacar alguna excusa y decir que podrías orar pero que tal vez no funcione. En ese caso vos no tendrías tanta fe. Sí, pero tampoco le puedo negar a las peticiones que ustedes están Listo. haciendo ahora mismo. O sea, Gracias. yo Gracias sé, por la evidencia. no, es que yo no puedo negar eso. Mira, si me dejas sin explicar un poco, de verdad, yo era uno con ustedes. Cualquier explicación, Oye, cualquier escúchame. explicación es una excusa. Pero no, Es gracias que, por dejarlo claro. No es una excusa. ¿Sabes cuál es el problema? No, Wilfredo, digo, ¿sabes cuál es el ¿quieren? problema? Wilfredo, mira, Dígame. te voy a poner un ejemplo, mira. Y esto te lo voy a sacar otra vez como datos. En México, según las estadísticas del INEGI, que es prácticamente el centro en el cual se sacan todo tipo de estadísticas, censos y todo aquí en México, a la fecha, ¿sí? Aproximadamente han muerto 1.100.000 personas por cáncer terminal, ¿sí? ¿Cuántas Ujú. personas de ese millón que están ahí que murieron por cáncer terminal, tú crees que le oraron honestamente a Dios porque, o sea, los familiares de esas personas o ellos mismos le oraron a Dios con todo su fervor y con toda su fuerza y con todas sus ganas y todo, y con toda su fe para no morir? Sin embargo, esas cifras son de gente que ya falleció nada más en 2020 en México. Porque Vale. a ti sí a tu familiar sí la salvó y a ese millón 100.000 no lo salvó. Vamos a poner que de ese millón, de ese millón 100.000, 1.000.000 eran creyentes. ¿Por qué a ese millón, sí, no lo salvó? Hijo, lo que pasa es que ni yo ni tú podemos conocer Papi. los pensamientos de Dios y cuál será la Ya. voluntad de Dios para con No, cada uno no, de fíjate, nosotros. no, escucha, Igual te digo, escúchame. o sea, Tú pero, o estás sea, si me diciendo, dejas explicarte, escúchame, mira, tú estás lo que pasa diciendo que sí, por la pero- oración y por eso que se pueden cumplir los Vale. milagros y tú crees porque Claro. pasó eso, ¿sí? Entonces, ¿cuántas personas, al igual que tú y al igual que las personas alrededor de tu familiar, no oraron, ¿sí? Porque ese millón de personas no murieron, sin embargo, ahorita están muertas. Sí, porque, o sea, mira, lo que pasa es que ustedes me explican algo y yo para poder ¿No crees explicarle que es algo ser a ustedes me arrogante? tendrían que dejar hablar. ¿No, No, no crees que me ser tendrían que dejar arrogante? hablar porque, Decir, o sea, a mí sí me porque salvó es que porque yo sí recé si yo bien, estoy, porque yo sí lo no hice es honestamente. ¿No se te arrogante. hace arrogante? Hijo, Dios no es arrogante. Papi. No, Dios no es tú. arrogante. Yo no estoy hablando de Dios porque yo no creo en Yo. Dios, me refiero a ti. ¿Por qué soy arrogante? ¿Por qué soy Porque arrogante? tú A estás ver. diciendo que tu oración a ti sí te funcionó, sin embargo a ese millón no le funcionó. Y tú estás diciendo, bueno, pues es que a mí Dios sí me escuchó porque algo debía haber hecho bien que ese millón no hizo. Pero es que yo no soy Dios. Dios es el que está allá en Entonces, los reinos ¿cómo cielos. puedes tú Él escucha probar y nuestras demostrar súplicas. que lo que tú estás Pero, diciendo es cierto? Si esas millones de personas están suplicando hoy pero, mismo, mientras déjame nosotros estamos hablar, hablando aquí, hijo, déjame escúchame, hablar. en este momento hay Papi. millones de personas suplicando, ahorita, en alguna parte del mundo suplicando por su propia vida porque tienen un cáncer terminal. Sin embargo, van a morir igualmente. Wilfrido, tú sí crees en el poder de la Ok. oración por la historia que nos contaste, ¿no es cierto? Claro, yo creo en el poder de la oración Tú- mucho más antes ya, que tú- pasase el milagro con esa persona. Dios hizo un Ya, milagro perfecto. conmigo. O sea, Tú tienes la fe para saber que la oración sí cumple el objetivo. claro que sí. Perfecto. Claro que sí. Tú serías Yo capaz creo en de esa oración. comprobarlo este momento, orar para que los 4 que estamos aquí, uno de ellos aunque sea, se convierta en este momento, salga del ateísmo. Hijo, yo puedo orar por Papi. todos los que están acá. Y sea Dios que Papi. haga su voluntad con cada uno de los que están acá. Pero justamente solo recojo nuevamente lo que Bruno te dijo y tú claramente dijiste que así era. La promesa es que todo lo que tú
como creyente que aceptaste a Dios, a Cristo en tu corazón, que sea pedido por la oración con la fe necesaria, será cumplido. Esa es la promesa. Tú cumples todas las características para que esa promesa, tal como tu Dios te la ofreció, se cumpla. ¿Serías capaz de llevarlo a cabo para ver si es verdad? Vuelta y le voy a repetir. Si yo me pongo a hablar a usted según la escritura, como dice la escritura, ¿verdad? Dios es un Dios que Él no es mandado por el hombre. Es un Dios que si nosotros le pedimos con amor y fervor, Él escucha nuestras oraciones y Él hace según su voluntad. ¿Me entiendes? O sea, Entonces, al final yo de puedo orar cuentas, por las ustedes. oraciones Yo no puedo- garantizan que suceda lo que tú pidas. No, pero, o sea, Ya. eso sería probar a Dios. Wilfrido, yo te Porque quiero mira, lo que decir ustedes algo. están haciendo es probar a Dios. Y yo puedo Wilfrido, orar, Wilfrido, con lo mismo que y tú ya estás sea la diciendo, voluntad de Dios que haga aquí con ustedes. a ti se te Entonces, al va. final de cuentas, no va a servir de nada. O sea, lo mismo de siempre, las oraciones no sirven para nada. Mira, Wilfrido, con lo que tú estás diciendo, tú mismo se te sale el tiro por la culata, porque tú dices que los humanos no podemos saber lo que va a pensar Dios. Si los humanos no podemos saber lo que va a pensar Dios, ¿cómo y de dónde sacas tú que te está escuchando? Si no puedes saberlo en primera instancia. O sea, estás simplemente suponiendo algo. No tienes ni idea. Un grave problema. Y yo creo No que es tengo ningún súper grave importante problema porque que Wilfrido, hijo, déjame hablar, hijo, un segundo, por favor. Yo creo que es muy importante a la gente del chat y a vos, hijo, es muy importante que Wilfrido esté aquí porque está dejando algo en evidencia que usted tal vez si es cristiano y va donde su pastor, escuche. Cuando usted esté al frente de su pastor y le esté mendigando, perdón, esté pidiendo una retribución honesta por sus servicios, ese pastor le va a decir varias cosas y se lo va a decir de una manera muy enfática y le va a decir que hay una promesa de Jesús y le va a decir que hay una promesa de sangre y que hay una promesa de amor. Y que ese Dios, cuando usted está al frente de su pastor, el pastor le va a decir que ese Dios le va a cumplir lo que usted le pide. Que si usted se lo pide con fe y le va a dar 3 o 4 pasajes bíblicos, entonces eso se va a cumplir. Y ahora es muy importante que Wilfrido esté aquí, porque Wilfrido nos presenta la evidencia de qué es lo que pasa cuando realmente alguien se enfrenta a esa promesa. Y lo que está haciendo Wilfrido, que es lo mismo que su pastor va a hacer, es que cuando llegue el momento y usted está pidiendo por sanación por el cáncer de alguna persona y no se sane, el pastor le va a decir, es que sí está la promesa, pero es que hay que pedir con más fe. Y si usted le dice, así como Wilfrido, que tiene mucha fe, entonces ese pastor, vergonzosamente, casi al punto de Wilfrido, le va a decir, yo sí puedo orar, pero yo no conozco la voluntad de Dios. Y usted en ese momento va a ver al pastor, así como estamos viendo a Wilfrido, y usted se va a preguntar, pero ¿qué pasó con todo lo que me dijo de la promesa? ¿Era verdad o no? Porque ahora tengo que reinterpretar, porque ahora me va a salir con una larga y una corta, porque a veces funciona y a veces no, siendo que cuando me estaba pidiendo el diezmo, me dijo que se iba a pedir y me lo aseguró. Yo creo, Wilfrido, que es súper importante y súper valioso que estuvieras aquí hoy. bueno, yo te digo una cosa, si acá Vito ya tocaste el punto de los diezmos, yo te digo una cosa, pues si nosotros no leemos la escritura, no nos damos de cuenta cuál es la promesa a través de este diezmo. El diezmo es un pacto personal de cada persona con Dios. Ningún pastor ni nadie puede exigírtelo. Escuche, Perdiste el ninguna punto persona, totalmente. O sea, ningún buen pastor. intento, es buen intento So- que estés tratando de cambiar el tema, pero es que Pero no lo solo vas a estás lograr No, pero si porque tú confirmando me te el estás vamos a punto tocando de lo que joder. él dijo. Pero No sé, tú me solamente estás el sacando lo tema, que estás él confirmando el tema punto de diezmo. Bruno, y fíjate, no es que no te lo tiene que exigir, él ya te convenció de que tú lo tienes que dar, ya no te lo tiene que exigir. ¿Quién me ¿Sí me explico? convenció? El pastor, tu Ahí, religión, tu dogma te ha hijo, convencido de que tú tienes que dar ese no. dinero. ¿Qué Wilfrido, pasó, Tiene- padre? hay una, tal vez hay algo, una mala, algo, una algo mala enseñanza ahí. para concluir y también en caso quieras volver a escuchar esta conversación y para la gente que nos está viendo, todo esto luego se sube a mi canal de YouTube. Así que ahí podrías tal vez en un son de tal vez
notar si es que crees que dijiste algo incorrecto, improbable o falso, pues lo vuelves a revisar y luego tal vez te sirva para mejorar tus argumentos algún momento para otras personas, o tal vez aquí mismo, quién sabe. Te digo una cosa, lo que pasa es que si yo hago un live, la gente va a hablar de lo conforme a lo que yo creo, ¿verdad? Entonces llegará alguien a mi live a poder contradecir lo que yo creo o de lo que yo estoy hablando. Nadie podrá contradecir y ganarle a esa persona porque lógicamente es su live, ¿verdad? Entonces, pues aquí en tu live, lógicamente no me han dejado hablar, pues, pero normal, no hay problema. Solamente entonces, pues, ¿listo? Me toca irme tranquilamente. No me voy avergonzado porque no me avergüenzo de mi Dios, no me avergüenzo del Señor. A lo contrario, sigo orando y le pido al Señor por cada uno de ustedes. Y créanlo que ustedes son mis amigos, son mis hermanos, y de verdad que la salvación tiene que llegar a ustedes. Eso es lo único que Wilfrido, le puedo decir. una de las cosas de tu Dios da sabiduría. Claro, él es el dueño de la sabiduría y la ciencia. Lo conoce todo. Entonces la próxima, pues pide que te dé un poco a ti de sabiduría y de ciencia para que cuando nos vengas a hablar de ciencia, pues no tengamos que enseñarte sobre la misma. Te agradezco mucho. Una linda noche. Vale.